Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos sean todos a este sábado más de capacitación de Hemp and Health. Es un verdadero gusto tener el día de hoy a Marcos Olivo con nosotros para hablarnos de una de las patologías más frecuentes que existen en todos los mexicanos. El día de hoy trataremos la enfermedad inflamatoria intestinal con un experto en la materia. Les damos la bienvenida a todos, les agradecemos nuevamente el estarnos acompañando. Bienvenido, Marcos. Cristian, bienvenido, bonita noche. Hola, buenas noches, doctora Alexa. Pues mi estimado Marcos, muy buenas noches nuevamente a todas las personas que nos están acompañando en una noche más de Hemp and Health aquí en el equipo médico de Prime My Body. Pues muchas gracias por acompañar. Mi estimado Marcos Olivo Hernández, nutriólogo bariatra, y bueno, muchos otros estudios más. Esta noche, pues con el orgullo y el agradecimiento de tenerte aquí con nosotros compartiendo este tema de enfermedad inflamatoria intestinal. Pues el micrófono y la cámara y la ponencia es toda tuya, mi estimado amigo. Marcos, pues bienvenido a este grupo de profesionales compartiendo más salud y bienestar para todas las personas. Mucho éxito, mi buen Marcos. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias, Román, al equipo de Hemp and Health de Chiapas y bueno, a todos los que ya se conectaron. Vamos a desarrollar uno de los temas que más me llegan a consulta. Obviamente ya diagnosticados con unas indicaciones, inclusive nutrimentales, que hay que compartir con ellos y que yo como nutriólogo tengo pues sí, esta bandera de poder llevarlos para que puedan disminuir tanto la inflamación como los dolores. Y algo en lo que me ha apoyado bastante es en el uso de los fitocannabinoides. Voy en este momento a compartir mi pantalla. Espero que se llegue a ver correctamente. Entonces, solamente con que una persona me diga que ya se ve mi pantalla correcta, iniciaré entonces la ponencia de esta noche. Es correcto, Marcos, se ve completa y clara. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Marcos Olivo, yo soy nutriólogo, cuento con una especialidad en bariatría. Además de eso, tuve la fortuna de hacer una maestría en administración de negocios. Soy certificado internacional en el nivel ISAC número 2, es una certificación para hacer antropometrías. Además, estoy certificado en la prescripción de dieta cetogénica y también tengo una certificación en entrenamiento para la mujer. Tengo otros estudios, otras especialidades que tienen que ver más con el comercio y con la administración y la mercadotecnia, pero el día de hoy te voy a compartir el tema que vamos a ir abordando a lo largo de estos 35, 40 minutos máximo. La verdad es que no es que me quiera ir rápido, pero es que este tema lo podemos abordar desde muchos puntos de vista, muchas aristas, y son de las cosas que a mí me gusta ir desarrollando poco a poco. Vamos a ir hablando primero de la enfermedad inflamatoria intestinal, es lo que ya sabemos, lo que es la enfermedad de Crohn, la úlcera gástrica, el sistema endocannabinoide y el cannabis y los artículos recientes que pude encontrar ya en las publicaciones más recientes que tenemos. Y por último, sí, tengo un comentario muy estructurado sobre hacia dónde podemos ir, dónde nos podemos mover, qué es y hacia dónde vamos a tener este manejo de los fitocannabinoides. Para los que no tengan una idea de los fitocannabinoides, yo se los voy a proveer una idea muy general sobre el sistema endocannabinoide, los endocannabinoides, fitocannabinoides y cómo es que todo esto entra en un contexto de salud. Sí es cierto que el uso de los cannabinoides se presta para poder hablar de la parte lúdica. Me queda muy claro y es algo que nosotros también podemos poner en la mesa, pero no en esta mesa de Hemp and Health. Lo que provee es información médica para que tú se la lleves a tus pacientes o tú se la puedes llevar también a las personas con las que convives, amigos y familiares. Vamos a iniciar entonces. La enfermedad inflamatoria intestinal, como definición, agrupa dos condiciones idiopáticas crónicas con patogénesis totalmente incierta. Así es como la vamos a describir y supone una inflamación del tubo digestivo. Esto, la enfermedad inflamatoria intestinal, la vamos a dividir en dos: colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Ahora bien, vamos primero a hablar sobre la incidencia. ¿En dónde ocurre más? Nosotros ya reconocemos a través de estudios prospectivos
que esta enfermedad tiene una incidencia pico entre la segunda y la cuarta década de vida, entre los 20 y los 40 años. Pero no porque hayas pasado esa edad significa que tú ya hayas sobrepasado la expectativa de no padecer esta enfermedad. 50, 55, 60 años también está presente, en una menor cantidad, pero imagínate que tú eres de la menor cantidad y que te vas a sentir mal, inflamado, cuando comes o a través de algunas prácticas que puedes ir haciendo a tu día a día. Entonces, eso también da por igual a hombres y mujeres. Aquí no hay una distinción como en otras patologías que en el caso de los varones da un poco más, en el caso de las mujeres menos o viceversa. Aquí tenemos una significancia igualitaria entre hombres y mujeres. ¿En dónde da más? Se ha identificado que tampoco existe una diferencia entre razas, tampoco en origen étnico, y las poblaciones occidentales sí presentamos una prevalencia muchísimo mayor de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerativa. ¿Pero en dónde más? Principalmente vamos a ver un desarrollo y un aumento muy notable en los países sudamericanos, Asia, África y Europa. Marcos, me salvé porque soy mexicano. No entro en esta asignación. El mexicano, por ende, por una parte genética, todo el tiempo nos estamos inflamando. Sí puede ser de colitis a través del estrés o puede ser una colitis a través de lo que estamos ingiriendo. Pero sí me gustaría compartir que estamos nosotros hablando de que en todos los países con desarrollo estamos teniendo una mayor incidencia de esta enfermedad. ¿Cómo podemos dividir entonces la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn? Bueno, principalmente la enfermedad de Crohn puede afectar principalmente a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Así es como podemos hacer el diagnóstico. Si te diagnostican enfermedad de Crohn, es porque en alguna parte superior, posiblemente, o inferior de tu tracto digestivo, se presenta esta enfermedad. ¿Cómo se presenta? Porque el paciente pierde rápidamente peso. Ahora, muchas personas podrían decir, oye, soy obeso, ya bajé de peso, eso va muy bien. Pero si es rápidamente y bruscamente, con lo que conlleva bajar de peso tan rápido, entonces podemos estar sospechando de una enfermedad de Crohn. Dolores muy intensos. Puedes tener un dolor abdominal que generalmente será del lado derecho, de tu lado derecho, en la parte inferior del lado derecho. Entonces muchas personas tienden a confundir principios de apendicitis con una enfermedad de Crohn. Y es así como llegan al médico, porque todo el mundo ya cuando nos lleva a la parte inferior derecha, empezamos a pensar que tenemos unas afecciones en el apéndice. Y entonces vamos con el médico, nos diagnostican, nos dicen que no tenemos una inflamación del apéndice, nos regresan a la casa, nos ponen un par de medicamentos que nos ayudan a desinflamar y se acabó. La remisión de la enfermedad. Pero 3 días después, 4 días después, presentamos de nuevo las inflamaciones. Volvemos a ir al médico. Y entonces, entre estudio y estudio, ahorita vamos a analizar un poquito la parte de los estudios que los gastroenterólogos mandan para poder hacer la definición de esta enfermedad, entonces podemos nosotros notar que va siendo muy progresiva. Entonces, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo. Y también te puede dar diarrea. Y también te puede dar fístulas. Estas fístulas son conexiones anormales que se llegan a dar entre dos órganos que no deberían estar conectados o que no debería haber una conexión. Estas fístulas pueden llevar a tener problemas mucho mayores, más serios, que te van a llevar inclusive hacia una cirugía. Mientras que la colitis ulcerosa solo afecta al colon. Tenemos el colon ascendente, transversal, descendente y el recto. Ya en algunas revisiones hablamos también que el ciego, que es la parte que une al ilion con ya el intestino, la parte del ciego es en donde hay una inflamación y donde el paciente empieza a encontrar un dolor. Por eso decimos que es parte inferior derecha. Bueno, aquí no perdemos tanto peso, pero hay una pérdida de peso que es moderada y que también tenemos nosotros que analizar por qué es que nos está dando. Bien, estas son las diferencias entre las dos enfermedades. Como tú puedes ver, se parecen mucho, pero el diagnóstico tiende a causarnos un poquito de conflicto. Tal vez los gastroenterólogos con mayor recursos de poder hacer estudios y el paciente al mandarlo al laboratorio, vamos a encontrar más rápidamente el diagnóstico. Pero sea Y o sea Z, sea colitis o sea enfermedad de Crohn, en muchas ocasiones da exactamente por lo mismo. ¿Cuáles son esos factores que van a intervenir para tener colitis ulcerosa? Bueno, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que afecta a la mucosa del colon.
Crónica, porque no es una enfermedad que de repente ya se me llegue a quitar. Puede haber una remisión de la enfermedad, sin embargo, se piensa que va siguiendo hasta que lleva al paciente a dolores o inclusive a una cirugía. Voy a hablar de los 4 factores que a mi punto de vista son los más importantes a analizar tanto en la colitis como en la enfermedad de Crohn, que son exactamente los mismos. La presentación es muy parecida. Vamos primero a hablar de los factores genéticos. Podremos identificar que las personas que tenemos un papá, un hermano que cursa con alguna de estas 2 enfermedades, también lo vamos a poder padecer nosotros entre un 15 a un 20%. Algunos estudios mucho más reservados dicen que es entre un 5 y un 10%. Pero en el caso de los mexicanos, podemos analizar que es entre un 15 y un 20%. Entonces, si tu papá, si tu mamá, si tus hermanos, la gente más cercana a ti, abuelos inclusive, tuvieron o tienen colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, es un factor muy poco favorecedor para que tú tengas también esta enfermedad. 2, vamos a hablar de la respuesta inmune. La inmunidad, la innata con la que nacemos nosotros, nos va a proteger, pero también nos va a ir a lo largo de la vida la inmunidad adquirida a través de las vacunas que vamos teniendo, a través del diferente contacto que vamos teniendo con algunos patógenos que nos vamos encontrando en la vida. Entonces, esta respuesta inmune, lo que se ha encontrado es que también afecta cuando hay un desequilibrio en que se pueda aparecer y que los síntomas de esta colitis ulcerosa sean mucho más profundo. Y voy a hablar de los últimos 2 que a mi punto de vista son los más importantes. El siguiente que voy a hablar es de factores ambientales. Fumar es uno de los factores que nos va a predisponer más a alguna enfermedad a nivel gástrico. Ahora bien, es algo que nosotros podemos quitar, pero recordemos también que vivimos en ciudades muy contaminadas. Por eso en las filminas anteriores yo te compartía que en los países desarrollados estamos viendo más incidencia de estas 2 patologías. Ahora bien, los factores ambientales no solamente terminan ahí. Hoy estamos en pandemia. Muchos de nosotros seguimos en casa trabajando vía remota, pero la mayoría ya no es así. Ya tenemos que salir, nos estamos exponiendo, estamos teniendo niveles de estrés mucho más elevados, porque ahora no solamente tenemos que cuidar el trabajo, tenemos que cuidar la economía, tenemos que cuidar a nuestros papás, a nuestras mamás, tenemos que cuidar a nuestras parejas, tenemos que cuidar a nuestros niños. Todo eso nos genera estrés. Si bien es cierto, hay algunas personas, médicos, profesionales de la salud, que dicen que el estrés no existe, que alguien me explique por qué en estos momentos la mayoría de las personas no pueden dormir. ¿Por qué no pueden conciliar un sueño profundo y de mayor duración? Porque es este estrés el que nos está generando desórdenes a nivel cerebral y a nivel hormonal. La obesidad, a lo que nosotros nos dedicamos en la bariatría clínica, nos habla sobre el tratamiento integral del paciente con sobrepeso y obesidad. Si bien es cierto, nosotros vamos a llevar a cabo tratamientos para reducir estos niveles de inflamación. La misma inflamación que te va a generar una respuesta inmune, que los factores genéticos te van a provocar y aparte aumenta ahora los factores ambientales. 3 de estos 4 son súper importantes. Y al último quiero hablar del más importante para mí, que es la microbiota intestinal. Decimos que tenemos 2 cerebros. El primero, el cerebro que todo el mundo reconoce, y el segundo, la microbiota intestinal. ¿Por qué decimos que es un cerebro? Porque un desequilibrio de la microbiota te va a generar desequilibrios casi en todo tu organismo. No duermes bien, hay muchos eructos, hay muchas flatulencias, hay un desequilibrio hormonal, mala absorción de carbohidratos, mala absorción de grasas, seguramente se deberá a una microbiota intestinal. Y entonces hoy en día tenemos una gran ventaja. Todo el tiempo nos estamos poniendo alcohol gel en las manos para evitar la transmisión del SARS-CoV-2. Ahora bien, si tú te estás lavando frecuentemente las manos, estás teniendo una limpieza general. Cuando comes, se daría por enterado de que no tienes microbios, que te estés llevando a la boca. Por lo tanto, la microbiota intestinal podría quedar en regulación. Pero si sigues comiendo en la calle, si sigues comiendo con poca higiene, aunque sea en tu propia casa, si no limpias los areneros de los gatitos, si no limpias las popós del perrito, si no estás haciendo una limpieza adecuada de tu hogar y de tu familia, seguramente la microbiota va a empezar a tener unas fluctuaciones. Se puede llegar a perder gran parte de ella, puede haber una traslocación que no debe de ser, y todos estos factores nos va a llevar justamente a tener una colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es la afectación que inicia en el recto y de forma continua va subiendo hasta llegar a la parte proximal del ciego. Recordemos que el ciego es la parte que conecta con el ilion, que es la última parte del intestino delgado.
típicamente la vamos nosotros a encontrar porque vamos a tener diarrea, vamos a tener hemorragias y vamos a tener dolores abdominales. Y o en algunas ocasiones también vamos a tener algunas manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo en ojos, en piel, en articulaciones. Más adelante hablaré un poquito más sobre esto. Y estos periodos van a ser periodos de inactividad, es decir, la remisión de la enfermedad, y vamos a tener periodos de que nos hallamos asintomáticos. Creemos que solamente nos pasó momentáneamente. Y eso también deriva por los factores anteriormente mencionados, los factores ambientales y la microbiota. Si nosotros podemos controlar el estrés, podemos controlar nuestra alimentación, podemos controlar la calidad de los alimentos y la limpieza de los mismos, obviamente que se va a encontrar en un equilibrio nuevamente nuestra microbiota y va a permitir que no exista una inflamación tan severa. Ahora bien, los gastroenterólogos, ojo, yo soy licenciado en nutrición con especialidad en bariatría clínica. Yo no hago estos diagnósticos. Este diagnóstico lo hace un médico gastroenterólogo y es ahí donde yo quiero que tú también me ayudes a dar la información correcta, porque por mucho que yo sepa de esta enfermedad, obviamente el gastroenterólogo va a tener siempre la batuta en la parte médica y en la parte de diagnóstico. Permíteme, por favor, siempre darte la recomendación que ante cualquier patología que te presentemos en estas sesiones, ve y redirígelo con el médico especialista, médico general. El médico general lo mandará al especialista, así como si acuden conmigo, yo los mandaría con un gastroenterólogo. ¿Cómo hacen ellos para poder hacer el diagnóstico? Ocupan 4 criterios. El primer criterio es el criterio clínico, realizando la historia clínica, las preguntas clínicas, la observación del paciente. Vamos analizando qué es lo que tiene el paciente. Si nos menciona que tiene dolor abdominal, que tiene diarrea, en algunos casos también hay estreñimiento, pero en la mayoría de diarrea, si tiene hemorragias a nivel de recto y hay algunas manifestaciones extraintestinales, pues ya tenemos ahí la primera palomita. Luego nos vamos con los criterios endoscópicos. Hacemos una colonoscopía o una videoendoscopía. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder determinar cuánta mucosa tiene y cuál es su estructura de la mucosa. La parte friable, una mucosa friable, es que se pueda como desmenuzar fácilmente a través solamente de tocarlo con los aparatos endoscópicos. También podemos hacer exudados y podemos observar las ulceraciones que existan. También si tenemos pólipos o pseudopólipos. Esto lo vemos, recuerden, con la camarita que se introduce vía anal y vía oral en cualquiera de las dos circunstancias que ya previamente hablé. Las lesiones continuas y que afectan prácticamente todo el recto, también es una parte de diagnóstico, tenemos la segunda palomita. Y entonces nosotros podemos determinar con base en con estos hallazgos endoscópicos si tenemos una enfermedad o una lesión de la mucosa leve, moderada o una grave a través de lo que vamos observando. Para las personas que no son médicos en esta sala, a quienes les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, tratamos de no subir el nivel al tope, como si fuera una exposición de grado científico para colegas gastroenterólogos, sino que para que todos podamos entender. Pero lo que tenemos que ver en una endoscopía es un tracto rosita, muy rosita. Así tiene que verse con algunos brillos, pero tampoco tienen que ser brillos que reflejen tanto la luz. Entonces, la parte A es una enfermedad pues leve, tiene algunos cambios en su coloración, tiene un eritema, un rojizo muy, pero muy bajito, y no hay una inflamación, mientras que en sus predecesores, en la moderada y en la grave, sí ya tenemos algunos cambios, inclusive muy notables, de que algo está pasando con esta colitis ulcerosa. Bien, también tenemos criterios radiológicos, podemos realizar radiografías o algunos otros estudios como una TAC o una resonancia magnética. Sin embargo, todo eso depende mucho del diagnóstico que quiera, hasta donde quiera llegar el médico y los recursos también del paciente o los recursos con los que cuenten a su alrededor. Si hay acortamientos del colon, si hay cambios en el calibre, si hay espacios disminuidos. Y también hay criterios histológicos, que esto es cuando nosotros realizamos una biopsia, lo mandamos a analizar con un patólogo y él puede determinar toda la parte celular de esta enfermedad. Entonces, una de las cosas que más nos pasa es de que el paciente ya llega con la sintomatología, con dolor abdominal, con diarrea, tiene un pequeño sangrado y nosotros lo mandamos al laboratorio, pero el paciente hoy en día no quiere ir, no puede ir porque no hay laboratorios que estén realizando todos estos estudios de jalón o no tienen dinero y entonces cuando nosotros tenemos que
prevernos y poder hacer un diagnóstico aun y cuando no tengamos todos estos estudios a nuestro alcance. Pero como te digo, siempre tenemos que ir con el gastro para que él nos dé esta última definición de qué, cuándo y dónde. Terminamos con la parte de la úlcera y vamos ahorita con enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn produce una inflamación crónica en diferentes partes del tubo digestivo, como ya lo habíamos hablado, afecta a la parte iliocecal y se genera, o la localización frecuente es una colitis de Crohn. Entonces podemos presentarla en diferentes niveles. Ahora bien, factores ambientales, genéticos, la microbiota intestinal y la respuesta inmune es exactamente igual. Por eso hablábamos de que la enfermedad inflamatoria intestinal no tiene una patología cierta, sino que es multifactorial de muchos factores que nos van a permitir poder definir por qué el paciente ha llegado a estas patologías. Se considera que la enfermedad es una enfermedad sistémica por su alta prevalencia de manifestaciones en otros órganos. Entonces, por lo tanto, si te va a afectar uno de los órganos, sistémicamente habrá una falla sistémica y hasta el 50% de los pacientes pueden llegar a tener un compromiso extraintestinal de los que hablamos, principalmente en articulaciones, piel y ojos, causando un significativo, me voy a detener aquí, un significativo deterioro de la calidad de vida. Imagínate que tú estás trabajando en una junta súper importante, estás alrededor de 8 personas en una mesa muy grande, porque ahora tenemos que guardar la sana distancia, y de repente te da un dolor incontrolable. Tienes que frenar esa junta que tienes, sumamente importante. Entonces, ¿tu calidad de vida se va a afectar? Sí, por supuesto, porque aparte en lo que regresas a tu casa, llegas de mal humor, el dolor, los niños, tu esposa, la suegra, todo el conjunto que va a llevarte que tengas mayores niveles de estrés, tu calidad de vida va a disminuir. No es lo mismo de que tú tuviste una muy buena junta, llegas, le cuentas a tu esposa lo bien que te fue, tus hijos te escuchan, tu suegra te pone muchísima atención, entonces tu calidad de vida va cambiando. ¿Qué fue lo que cambió? Solamente el dolor y la inflamación que sentimos en algún momento de nuestro día. Y como dijimos, puede que durante un tiempo no presentes los síntomas, pero puede que de repente te vuelva a dar. El objetivo del tratamiento en cualquiera de los dos, ya sea en la enfermedad de Crohn o en la parte de las úlceras, es que nosotros tenemos que apuntar el tratamiento para minimizar los síntomas, es decir, esta inflamación y este dolor crónico que ya tiene el paciente, para poder mejorar la calidad de vida y poder reducir la progresión de la patología y de sus complicaciones asociadas. ¿Qué complicación vamos a encontrar? Principalmente hacer un acortamiento del colon, que eso es a lo que muchos ya estamos llegando, y con sus consecuencias, puedes tener una bolsita que conecta el colon para poder estar excretando la materia fecal por esa bolsita, estarla cambiando con mucho cuidado, con mucha higiene para que no se infecte. Entonces, como de una mala alimentación y un estrés pronunciado nos puede llevar a algo, pues inclusive mucho más complejo. Hoy en día los gastroenterólogos nos mandan a los pacientes ya con antiinflamatorios, con inmunomoduladores, con inmunosupresores y con lo más nuevo que son los compuestos biológicos. Cuando nosotros tenemos esta enfermedad, principalmente lo que se está generando son factores de necrosis tumoral. Entonces, estamos mandando inhibidores del factor de necrosis tumoral, que esto le va a permitir una mayor desinflamación a los órganos principales que están afectados. Todo esto genera entonces que el 40% de los pacientes no alcanzan una remisión de su enfermedad y que en algunas ocasiones se requiere una intervención quirúrgica. 40% de los pacientes. Entonces, 4 de cada 10 personas va a llegar a una cirugía. E insisto, como nutriólogo, cuando yo recibo a los adolescentes, a las personas de 20, 25 años, que empiezan a tener estos diagnósticos, siempre les digo, seguramente a ti, yo que te tengo a ti enfrente como paciente, te dará algún problema. Y más adelante te vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica con todo lo que conlleva. Solamente imagínate que vas a dejar de hacer tu vida como normalmente la haces. Jugar un partido de fútbol, impensable, ¿eh? Jugar con tus hijos de la forma como estás jugando hoy, impensable. Por eso es importante que nosotros podamos entender cómo es que podemos llevar a ese paciente a una mejor homeostasis.
Y es aquí entonces donde entra el sistema endocannabinoide y el uso del cannabis. Para poder entenderlo, hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado que para llegar a esta sesión tú ya tuvieras como conocimiento. Pero si no lo tienes como conocimiento y apenas lo vas a adquirir, te comento que el sistema endocannabinoide es una vasta red de receptores y neurotransmisores que tenemos en diferentes partes del cuerpo. Nosotros ya por sí solos tenemos dos endocannabinoides que segregamos de forma natural, que se llama anandamida y que se llama 2-AG, 2-araquidonilglicerol. Ahora bien, ¿y por qué los otros ya los tenemos? Porque ya tenemos estos endógenos que tenemos en nuestro cuerpo, a dónde van, cuáles son los receptores encargados de poder llevar esa llave hacia una cerradura. Tenemos dos receptores, tenemos más de dos receptores. Actualmente, en el último artículo que ya leí, ya identificamos a un tercero y ya vamos por un cuarto, pero vamos a hablar de los principales dos, que es el receptor CB1. El CB1 se encuentra principalmente en el cerebro, pulmón, sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal. Por eso es importante que nosotros hagamos aquí una pausa, porque el CB1, los receptores se encuentran en nuestro sistema gastrointestinal, mientras que el CB2 se encuentra también presente en la periferia, vaso, huesos, piel y principalmente en el sistema inmune. Cuando nosotros conocemos estas dos cosas, es lo primero que debemos de analizar. ¿Por qué nuestro cuerpo está segregando endocannabinoides? ¿Y por qué cuando hay un desequilibrio me siento tan mal? Es justamente porque la anandamida y el 2-AG no encuentran un equilibrio en sus membranas pre y postsinápticas. Recordemos que así es como se comunican estas membranas a través de los neurotransmisores. Cuando no hay un equilibrio correcto, es cuando empiezan a haber estos desequilibrios y que no le permitan al paciente tener una forma de cómo atacar a los patógenos exógenos, es decir, a todo nuestro medio ambiente. Si estamos muy estresados, no lo vamos a poder controlar en mucho tiempo y esto es lo que nos va a provocar a la larga es inflamación. Simplemente desde el punto de vista de la bariatría, la obesidad es inflamación. ¿Qué es lo que primero nosotros combatimos? No son las calorías. Dejemos a un lado a las calorías. Estamos nosotros combatiendo la inflamación del paciente. Por eso es que el bariatra estudia la inflamación, no a las calorías. A todos los licenciados en nutrición, mis colegas, la invitación que yo les haría es, dejemos de pensar un poquito en calorías y pongámonos a pensar, en el caso de los pacientes con obesidad y sobrepeso, en la parte de la inflamación. Y también me gustaría que nosotros pudiéramos entender que si no se encuentra un equilibrio adecuado, nosotros lo que podemos hacer es mandar fitocannabinoides exógenos, es decir, los fitocannabinoides que pueden provenir de la planta del cannabis. El cannabis se divide en dos familias, el cáñamo y la marihuana. La marihuana tiene altos niveles de THC, el tetrahidrocannabinol, que es una sustancia psicoactiva, que sí tiene efectos positivos en la salud. No todo es malo, sí los tiene. Y también del otro lado tenemos al cáñamo, que el cáñamo es la planta macho y que lo que tiene son niveles altos de CBD. El CBD, CBG y los terpenos son los famosos fitocannabinoides propios de la planta que van a llegar a hacer una homeostasis, un equilibrio, porque van a llegar a esos receptores CB1 y CB2 que la anandamida y el 2-AG no están soportando, por lo tanto no hay un equilibrio. Entonces, para poder nosotros analizar esto, les voy a presentar este último receptor que se llama 5-HT. Antes, voy solamente a leer este texto que dice TRPV1. Hay un receptor, el receptor 55, acoplado a la proteína G, y el receptor del canal de catión llamado TRPV1. Bueno, estas palabras tan rimbombantes, lo que quiere decir es lo que tenemos en la parte derecha. Describieron que las alteraciones en la señalización del 5-HTC conducen a síntomas como dolor abdominal. Cuando hay un desequilibrio y se presenta el dolor abdominal, es cuando se llegan a presentar el 5-HT. Ahora, se notó un vínculo muy estrecho entre el 5-HT, es decir, el aumento, que aumenta también el dolor, y los niveles de endocannabinoides. Si los niveles de endocannabinoides son bajos, el THC sube y por lo tanto se presenta el dolor. Si los niveles de endocannabinoides suben, ya sea anandamida o 2-AG, el dolor disminuye, lo cual sugiere un papel positivo de la administración de los cannabinoides en el manejo de estas condiciones. Recordemos que las dos
afectaciones o patologías de las que hemos estado hablando presentan principalmente dolor, y el dolor es incapacitante. Bien, y en la otra cosa que les hablaba, que a mi punto de vista es lo más importante, es la microbiota intestinal. Si no tenemos una microbiota intestinal en equilibrio, vamos a tener unas afectaciones en el metabolismo y en la digestibilidad de los alimentos o de los macronutrientes que lleguen a esas secciones. Entonces, tenemos el 2-AG y la anandamida. El 2-AG, cuando está en niveles normales, causa un incremento en la función de la barrera intestinal, mientras que la anandamida causa una disminución en la función de la barrera intestinal. Esta disminución o alteración de la barrera intestinal va a proveer de una microbiota alterada. Por eso es que si anandamida y 2-AG no están en equilibrio, yo como profesional de la salud puedo dar fitocannabinoides para poder llegar al equilibrio. Por lo tanto, la regulación de la permeabilidad del intestino y la exposición de la microbiota al sistema inmune lo voy a tratar de equilibrar. Por eso es importante que podamos analizar no solamente los fitocannabinoides, sino que también qué es lo que debería estar pasando con los endocannabinoides. Bien, hablaré del THC y del CBD porque es parte de nuestra experiencia y de lo que tenemos que compartir con ustedes que están tomándose este sábado para capacitar. Te lo agradezco muchísimo, por cierto. El THC, el tetrahidrocannabinol, activa receptores CB1 y CB2, ya todos los conocemos. Descrito que tiene efectos positivos en el alivio sintomático del dolor en pacientes con esclerosis múltiple, cáncer, dolor crónico y otras condiciones. Pero es psicoactivo. Yo creo que a nadie le gusta tener un proceso o haberse fumado un porro o haber olido un porro o un churro, como le llames, donde tú vivas, y estar con una somnolencia, estar cansado, sentirte como un poquito mareado y como que te están persiguiendo. Es porque tiene una sustancia psicoactiva, adictiva. Por eso es que los pacientes que consumen porros de marihuana tienen esa sensación de que todo el tiempo los persiguen. Pero la planta, muy hábil, dijo, bueno, la marihuana tiene altos niveles de THC. ¿Cuál es su contraparte? Nos vamos con el cáñamo. Buscamos el CBD del cáñamo en niveles altos. Activa a los receptores CB1 y CB2, eso ya también lo tenemos muy reconocido, y no se necesita tanta concentración de CBD para que puedan interactuar en esos receptores. El CBD inhibe la migración de células inmunes y reduce los signos clínicos de la inflamación. A menor inflamación, menor dolor. Entonces el CBD, súper positivo. El CBD, un par de colaboradores de Capazo y colaboradores, describieron que este componente demuestra tener acciones antioxidantes, neuroprotectoras, antiproliferativas, así como efectos ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivos, antináuseas, antiinflamatorios evidentes. No es la panacea. Siempre que nosotros damos este tema a nuestros pacientes del consultorio Health and Happy y que estamos platicando también con las sesiones del doctor Cristian y la doctora Alexa y el equipo de Hemp a Health de Chiapas, hablamos de esto. Vamos nosotros a tener las funciones del CBD que nos puede cubrir diferentes niveles de la escala del dolor, inflamación, en dolores de la esclerosis múltiple, en inflamaciones sistémicas, etcétera. Pero no es la panacea, o sea, no estamos descubriendo la panacea. ¿Qué es lo que estamos nosotros analizando? Estamos descubriendo una planta que si la ocupamos a nuestro favor en las terapias, nos va a dar mejores resultados que medicar a nuestro paciente durante días, meses y años. Los endocannabinoides, por su parte, la sobreexpresión de los endocannabinoides ha mostrado tener un papel protector en la inflamación intestinal en modelos experimentales en colitis. ¿Cómo podemos experimentar? Pues con ratas. ¿Por qué en México no experimentamos? Permíteme llegar al final para que te diga por qué en México no estamos experimentando. Bien, el CB1 y CB2 están involucrados en la percepción visceral, la motilidad intestinal y la inflamación y el daño endotelial. Los pacientes me dicen, es que yo tengo un tránsito intestinal lento. Y yo me pregunto, ¿qué es lento? Querrás decir una motilidad intestinal afectada. Y esto es porque muchos de los pacientes no encuentran este equilibrio visceral. Entonces, cuando tú estás activando los receptores CB1, vas a inhibir la liberación de acetilcolina, con lo cual se disminuye la contractibilidad del músculo liso intestinal. Por lo tanto, habrá menos dolor. Bien, no vamos a dejar a un lado de hablar, ya hablamos del THC y del CBD. Ahora vamos a hablar de los terpenos. Que nadie me los haga menos. Las fórmulas que hoy en día tenemos al alcance para poder dar a nuestros pacientes CBD deberían de tener terpenos. ¿Por qué los tenía que deber?
Hice un poquito más grande esta imagen para que me ayudes a concentrarte en la parte derecha, donde dice pineno, es un color verde. Pineno es uno de los terpenos que tiene la planta de cáñamo. El pineno, su potencial terapéutico es antibacteriano y también es antiinflamatorio. Fíjate, antiinflamatorio. ¿Qué tenemos en la enfermedad de Crohn? Una inflamación muy notable. Vámonos con el siguiente, vámonos con el del otro lado, vámonos con el beta-cariofileno. El beta-cariofileno y también tiene otras, el alfa-cariofileno es analgésico y antiinflamatorio y tiene un efecto sedante. Si yo puedo sedar tranquilamente a mi músculo liso, va a tener una mayor probabilidad de tener un dolor, ¿ok? Vámonos en la parte de abajo. Ayúdame a la parte de analizar mirceno. El mirceno es un potente relajante muscular. Recordemos que tenemos músculo liso, ¿ok? Vamos con el limoneno. Es antidepresivo y ayuda para el reflujo gástrico. Bien, podemos ir analizando todos los terpenos que tenemos en esta imagen y siempre vamos a encontrar algo que nos ayuda al sistema gastrointestinal. Por eso es que no me gusta dejar de lado a los terpenos. De estas fórmulas que nos encontramos y que podemos nosotros definir como que son buenas fórmulas, pero no tienen terpenos, se nos están quedando cortas porque no hacen el efecto séquito que estamos buscando. Ahora bien, me vas a preguntar, como buena parte médica, Marcos, ¿cuáles son tus evidencias? Las evidencias están. Te las voy a presentar en la parte de abajo, puse inclusive sus ligas para que tú la puedas tener. Si al final tienes alguna duda en específico, con gusto te puedo mandar esta información para que tú puedas analizarlo a través de tus buscadores de artículos científicos. Un estudio transversal indicó en 200 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, descubrió que la prevalencia de la utilización de los endocannabinoides era aproximadamente del 25%, mientras que la del uso pasado se acerca al 30% y de aquellos que nunca han empleado alcanza el 45%. Esta pequeña evidencia nos dice que hay personas que ya están utilizando la medicina alternativa y complementaria, principalmente fumar marihuana para poder disminuir sus dolencias. Ojo, porque es lo que tienen a la mano, porque es lo que conocen, porque es lo que la señora de al lado o la brujita del mercado dijo que podría llegar a servir. Otra evidencia, en otro estudio desarrollado en Colorado, incluyó a 99 pacientes adolescentes y adultos jóvenes. Se observó que el 68% de los pacientes reportaron no haber usado cannabinoides, mientras que el 32% de ellos manifestaron haber utilizado cannabis en alguna ocasión. Entre aquellos pacientes que habían usado cannabinoides alguna vez, el 52% reportó un uso semanal y el 31% un uso diario. Es decir, los pacientes que tienen estas enfermedades, no hablamos de la parte lúdica. El 80% de estos pacientes, del 68%, perdón, el 32% que sí lo utilizaban, están hablando de que lo consumen frecuentemente de manera semanal o de uso diario para poder disminuir los dolores. Es aquí la ventaja que nosotros tenemos para poder hacer investigaciones. Otro estudio, el trabajo se desarrolló a partir de una encuesta en 1,666 adultos. De aquellos que usaron marihuana, 114 de los 1,666, el 80.7% percibieron beneficios por su utilización. Los principales síntomas que mejoraron fueron dolor, un apetito aumentado o un apetito más bien normalizado, porque pierden el apetito, normalización del apetito, ansiedad, fatiga, frecuencia de deposiciones, aumento de peso, sangre en heces y náuseas. Es decir, siempre encontraron un beneficio las personas que estuvieron consumiendo cannabinoides, en este caso marihuana, para su dolencia. Otro estudio de 302 pacientes mostró que la tasa de incremento, que la tasa de uso de la marihuana ha incrementado. No obstante, no se observaron aumentos significativos en el uso medicinal del cannabis. ¿Por qué no tenemos un aumento significativo en el uso del cannabis en el 2012? Porque todavía estaba calladito y abajo de la sala, ahí donde el polvo se acumula, ahí está bien. En el 2020 les puedo decir que el uso terapéutico que le estamos dando a los cannabinoides está mejor que nunca. 8 años después, estamos teniendo estas conversaciones que tal vez nunca las hubiéramos tenido. Cuando yo estudié nutrición, nunca hablábamos de esto. Ninguno de mis profesores lo conocía y hasta la fecha, muchos de ellos ni siquiera están por enterado. Bien. Otro estudio, este fue a nivel pediátrico, incluyó a 53 pacientes, de los cuales 24 usaban marihuana por motivos medicinales.
Oye, Marcos, ¿podemos darle esto a los pacientes pediátricos? Sí, por supuesto, pero tenemos que estar muy conscientes de a quién se los estamos dando. ¿Por qué se los vamos a dar? ¿Tienen dolor? ¿Tienen poco apetito? ¿Consumen o tienen muchas náuseas y mucha diarrea? Entonces podemos dar fitocannabinoides, cannabinoides para el tratamiento de estos pacientes. Así tengo otra investigación, me parece que esta es la penúltima. Los investigadores resaltaron que hay evidencias de que el tratamiento con cannabinoides podría tener un efecto positivo en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero, como todo el mundo, los que somos investigadores o nos creemos ser investigadores en algún momento, siempre vamos a decir, faltan estudios y ensayos clínicos a fin de aclarar su acción, su seguridad y su eficacia para ser prescrita en pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en México? Déjame llegar a la última parte de la ponencia, ya no tardo más de 10 minutos para poderla terminar. Bien, las últimas evidencias que te tengo. Podemos decir que en otro estudio analizaron a 60 pacientes, 29 para el grupo de tratamiento y 31 para el grupo placebo. Un placebo es algo que se le da al paciente, que no tiene mayor relevancia que ser muy parecido a lo que se están consumiendo los pacientes que están en tratamiento. Y dice, las tasas de remisión observadas en el grupo de tratamiento fueron más altas en comparación con el grupo placebo. Esto significa una oportunidad relativa de lo que estamos haciendo, de las investigaciones. Me voy a brincar a la parte de hasta abajo del mismo ensayo clínico que hicieron y voy a leer. En contraste, se reportaron eventos adversos asociados con una posible progresión de la enfermedad en el grupo placebo, en comparación con el grupo en tratamiento, de un 42 a un 10% respectivamente. Es decir, los que estuvieron con su placebo tuvieron patologías adversas y que fueron escalando en la progresión de la enfermedad en un 42%, mientras que en el grupo de tratamiento con los cannabinoides se reportó solamente un 10%. ¿Esto qué nos da a entender? Que los cannabinoides realmente están siendo utilizados para el tratamiento de estas patologías de la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn y la otra patología. Termino con esto. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde yo veo que tiene que ir avanzando todo esto? Muchas gracias, por cierto, por acompañarme hasta el final de esta presentación. Primero que nada, la legislación está a punto de ser aprobada. El día de hoy estuve revisando cómo va y bueno, hicieron un break nuestros diputados para hacer otros análisis que tienen que ver más con el punto de vista económico, de impuestos, de sembradíos, de transporte, no tanto con la parte medicinal, sino con la parte lúdica de quién se va a hacer cargo de qué cosas. Como la legislación está avanzando, lo que significa es que tú el día de hoy estás recibiendo esta ponencia y todas las ponencias que el grupo de Hemp and Health han hecho todos los sábados a partir ya de hace algunos meses, te da la ventaja y la delantera para poder utilizar los fitocannabinoides a tu favor. Estudios en la población mexicana. En el momento que me avalen a mí el poder hacer unos sembradíos, el poder traer productos, el poder probar los productos en la población mexicana lo vamos a aplicar. Yo no me estoy esperando porque ya lo estoy aplicando con mis pacientes. ¿Qué resultados he obtenido? El 95% de los pacientes que presentan algún dolor abdominal derivado de alguna de las dos patologías disminuye el dolor de un 9, 8 hasta un 3 o un 2. Imagínate que pases de un 8 de dolor a un 2 de dolor. Maravilloso, ¿no? Entonces, hay que hacer aplicativos y directrices terapéuticas para el uso de los fitocannabinoides. Algo que también me gustaría mucho recalcar, y justamente aquí tengo una versión. Esta pequeña versión lo utilizamos o lo hicimos a través de un diplomado que se elaboró en medicina canábica. Productos que tienen alta calidad. Fíjense, es un botecito que aquí en la parte de enfrente solamente dice herbolaria, que te dice cuántas gotas tienes que administrarte por debajo de la lengua, pero no dice nada más. Nada. ¿La calidad a qué refiere? Que debemos de tener nosotros sembradíos propios que no tengan pesticidas o que no se usen pesticidas, que no usemos tampoco o que no tenga la tierra donde vamos a sembrar niveles altos de metales pesados. Tenemos que tener también desde principio hasta fin un proceso de calidad certificado y garantizado que avalen no solamente la efectividad del producto, sino que no te los entreguen así para ver tú qué haces con ellos, para que tú lo vayas aplicando a tu hijo. Así, créanme, esto
creo que da más desconfianza que los productos que actualmente está distribuyendo Prime My Body, que son productos que no solamente tienen la patente, sino que también tú puedes ir certificando ante la DEA que no tengan THC, por ejemplo, y que sean totalmente legal su uso en México. Y bueno, lo más importante, no me van a dejar mentir colegas, médicos y personas que nos están acompañando el día de hoy. Mientras más capacitemos a los profesionales de la salud, mientras más capacitemos a las personas que tenemos a un lado, nos va a beneficiar, porque nosotros tenemos que tener en consideración que la capacitación y el conocimiento es lo que nos va a ir dando esta ventaja sobre los demás tratamientos. Y puede llegar a ser en algún día los tratamientos con fitocannabinoides una opción muy viable y al alcance de todos los mexicanos. Le agradezco muchísimo al doctor Cristian Hernández, a la doctora Alexa Villaseñor, al equipo de Hemp and Health, al arquitecto Eric Román y a la licenciada Nelly Marín, todas y cada una de sus atenciones que han tenido conmigo, con la doctora Jocelyn Mendoza, a quien también le agradezco muchísimo todo su apoyo para hacer la presentación que acabo de hacerles a ustedes. Pero de nuevo hago un agradecimiento especial al doctor Cristian Hernández, a la doctora Alexa y al equipo de Hemp and Health por la invitación. Muchísimas gracias, Marcos. De verdad, una excelente charla la que nos has dado el día de hoy. Muy completa, muy clara. Estas charlas son enfocadas para todo el personal, para todas las personas que estén interesadas en los temas y para que sea un poquito más claro y no entrar en tanta redundancia y médica, pero ha sido muy claro, muy esclarecedor para muchos. Nosotros ya utilizamos los fitocannabinoides a través de lo que es nuestro Focus y a través de lo que es nuestro Calm, que son los dos productos de Prime My Body, cada uno enfocado en diferentes momentos y necesidades de los pacientes. La persona que te invitó a esta charla seguramente tiene toda la información sobre el uso de estos dos fitocannabinoides que están probados, que tienen una patente, que tienen una certificación, que entraron de forma legal a este país, que pagaron los impuestos pertinentes, por lo que nosotros hacemos una atenta invitación. Estas charlas son con fines de información. Y algo que sí me gustaría compartir contigo es, si vamos a empezar a hablar sobre CBD, sobre CBG, sobre terpenos, tenemos que tener las manos llenas de información para que ante cualquier pregunta que nos hagan, podamos nosotros responderla. Y obviamente, si no podemos responder esa pregunta, siempre hay un equipo médico atrás de nosotros. Por eso le agradezco a los 3 doctores que nombré, la doctora Mendoza, la doctora Alexa y el doctor Cristian, que me han ayudado bastante para poder comprender todos los procesos, porque ojo, soy nutriólogo, no soy médico. Entonces, entender todo esto creo que ha generado en mí el despertar del conocimiento. Neri, te agradezco muchísimo que te haya quedado muy claro. Muchísimas gracias a ti por presentarte. Juan Carlos, qué bueno que te gustó. Pues para felicitarte nada más, mi estimado Marcos, pues excelente el tema, como siempre. Pues realmente agradecerte que hayas estado con nosotros. Tenemos una edición más de la parte profesional de salud para toda la comunidad de PMB. Muchas felicidades, gracias por tu dedicación, tu empeño, por lo que siempre haces en excelencia, amigo. Es un placer realmente conocerte como persona y como profesional. Y bueno, no sé, también que las personas que nos están escuchando sepan que ya una vez que estamos en esta cosa de Prime My Body, junto, como bien dices, con el doctor Montalvo, la doctora Alexa, con la doctora Jocelyn, tu esposa, pues nos seguimos preparando. Estamos haciendo ahorita estudios de posgrado en medicina canábica también. Y bueno, entonces estamos para servirles. Muchas felicidades, mi buen Marcos. Te aprecio mucho. Muchísimas gracias, Cristian, y de nueva cuenta a todas las personas que nos dejaron aquí una felicitación, un agradecimiento. Créanme que esto lo hacemos con virtud de que el conocimiento se esparza y que no solamente se queden con la idea de que la marihuana, que se pone pacheco, que la parte lúdica, hay una parte médica que es la que nosotros representamos y que debemos de tener como un estandarte, y es la que gracias a todos y cada uno de los profesionales que estamos involucrados la llevamos hasta, pues hasta ahí, hasta tu pantalla. Estás en tu casa muy cómodo y bueno, te agradezco. Tienen los datos tanto del Facebook de la gente de Hemp and Health Chiapas como de Cannabis 1111, que es una iniciativa que la doctora Mendoza y yo tenemos. Acabamos de abrir, vamos a subir alguna información. Tienen mi correo electrónico y para las personas que quieran tener más información sobre Prime My Body, también tienen mi liga de acceso. Cualquier duda, yo estoy a sus órdenes. Pues muy buenas noches y muchas gracias a todos.